Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo debate que organiza Futuro sobre esos temas que nos preocupan a todos los españoles que tenemos puestos ahí encima de la mesa y que, bueno, pues estamos en un momento muy importante, pues tenemos por delante unas elecciones europeas y todos los partidos políticos van a querer llevar alternativas y soluciones a estos problemas y nosotros hemos querido centrar el debate con personas totalmente independientes que quieren debatir sobre aquellos temas que nos preocupan a todos. Hemos tenido aquí, en este mismo sitio, muchísimas gracias a Medialuna por dejarnos este espacio maravilloso donde, aparte de hacer ese tipo de actos, pues también presenta sus libros, un sitio cultural, lo cual agradecemos a Medialuna por dejarnos este espacio. Mucho debate sobre inteligencia artificial, sobre el futuro, sobre la justicia y los retos que tenemos pendientes en España y en Europa, sobre la separación de poderes. Hoy vamos a hacerlo sobre un sector que todo el mundo tiene en mente, que es el sector agroalimentario. La semana que viene o la siguiente vamos a hacer otro debate sobre un tema muy relevante que es la juventud y la salud mental. Y, por lo tanto, bueno, pues queremos poner encima de la mesa todo aquello que hoy preocupa a cada uno. Y el sector agroalimentario es uno de los sectores, el sector primario, más relevantes en nuestro país. Y para esto, hoy tenemos aquí en la mesa este primer debate, de varios debates que vamos a hacer sobre este mismo tema, pues a auténticos expertos en la materia. Tenemos, por un lado, pues aquí a mi lado a Ramón Luis Molinari, él es veterinario, ha estado en el Congreso también defendiendo el sector agrario español y también ha estado en la parte de los fabricantes de productos de piensos, como fue en Piensos Biona. También, bueno, pues a mi lado, a continuación, tenemos a Rodolfo Montero. Él es un cineasta de reconocido prestigio, 2 premios Goya por sus documentales y multitud de premios que tiene en su... A ver, él es un cántabro en todos los sentidos y, desde luego, una persona muy cercana al sector agrario, porque además él tiene la fundación Agrocultura Televisión, Fundación Agrocultura Televisión, creo que es así, ¿no? Como se llama, y una apuesta clara y firme por lo que es el desarrollo rural, el desarrollo agrario, etcétera, ¿no? Y por esa razón está aquí también. Tenemos a su lado a Ignacio Soloaga. Él es una persona a la cual yo cuando hablé con él me quedé prendado. Es un joven agricultor con 26 años que tuvo que gestionar y coger su explotación ganadera de más de 300 vacas, porque su padre murió y lo afrontó. Él estudió... Perdón, tu abuelo, efectivamente. Discúlpame, tu abuelo murió y entonces él decidió cogerlo y llevar pues, la herencia familiar. Y ahí está luchando por ello, aparte de su formación empresarial, pues ahí está trabajando y luchando por ello, lo cual, bueno, pues es algo enormemente interesante y esperemos que sea atractivo también para que muchas personas que nos oigan hoy y en sucesivas ocasiones, cuando vean este vídeo de este debate, pues puedan envidiarte y decir yo también quiero hacer lo mismo que está haciendo Ignacio o Nacho para los amigos. Y luego también tenemos a Tomás Herrero. Él es ingeniero, agrónomo, está en la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, pues un gran experto en la materia y, por lo tanto, bueno, pues hemos querido también poner aquí encima de la mesa esa parte formativa, esa parte universitaria que tan interesante es en este momento para poder ver un poco cuál es el presente y el futuro y los retos que tenemos en el sector agroalimentario español. Y sin más, vamos a empezar el debate. Voy a hacer una pregunta y después vais a tener 4 minutos cada uno para poder responder. Por favor, 4 minutos. No es una manifestación de cada uno de cuarto de hora, sino 4 minutos, no nos da tiempo. Porque queremos hacer varias preguntas, tener una diversidad de respuestas, porque el objetivo fundamentalmente aquí es analizar cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo en el sector agroalimentario, cuáles son los retos y cuáles son pues, las posibles soluciones que se pueden ver desde los diferentes ángulos de los que estáis aquí. Y, bueno, hemos tenido recientemente pues, todo lo que son las tractoradas, tenemos por todos los lados pues, manifestaciones. Hemos visto pues, el gran problema que existe por ahí. También hemos visto la gran desunión que existe también en el sector y que posiblemente esos sean unos grandes problemas que también están ahí. Encima, bueno, de todo ello vamos a hablar y, si os parece, pues empezamos proponiendo alguna de las preguntas, ¿no?
la primera pregunta que yo tenía que anotar era sobre la viabilidad económica y la PAC, la Política Agraria Común. Y dada la importancia de la PAC en la financiación de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿cómo pueden adaptarse mejor las políticas de la Política Agraria Común, de la PAC, para apoyar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones, especialmente en las zonas con riesgo de despoblación? ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Quién quiere empezar? 4 minutos. Sí, con el micrófono, por favor, porque tiene que ser grabado y tenemos a las personas online. Súbelo. Ya está, mira, a ver. Ya está, toca, a ver. Para arriba. Sí, ahora ya está. Ahora ya está. Bueno, pues buenos días a todos. Y desde mi punto de vista, la PAC debería mejorar en 2 aspectos muy simples. El primero es la excesiva burocratización que encontramos ahora mismo. Durante el paso de los años, desde hace 20 o 30 años, se ha complicado muchísimo cobrar estas ayudas, ya que implican completar un papeleo y cumplir una serie de requisitos que muchas veces se hace prácticamente imposible en relación con el trabajo, porque tienes que decidir si estás trabajando o si estás cumpliendo esos requisitos. Y al final, pues por desgracia necesitamos cobrar esas ayudas, porque, bueno, a mí siempre me gusta decir que los agricultores y los ganaderos no cobramos esas ayudas, lo que hacemos es gestionarlas, porque esas ayudas van dirigidas al consumidor final. Y encima, ya que hacemos la labor de gestionarlas y nos cuesta nuestro esfuerzo, por lo menos lo importante es que nos dejen trabajar y que no tengamos que estar todo el día cumplimentando papeles. Y el otro punto del que me gustaría hablar es de que sería muy importante que las ayudas las cobrasen los agricultores a título principal. Hoy en día en España nos encontramos en muchos momentos en los que, bueno, todos conocemos las PACs más grandes que se cobran en España, por decir un ejemplo, en los que las ayudas son cobradas por ejemplo, personas que ya están jubiladas o personas que no dedican todo su tiempo al sector primario. Entonces, esa gente realmente no está en una competencia leal con nosotros, porque tienen otros ingresos. Ahora mismo creo que la exigencia es del 25% de los ingresos totales de una persona tienen que provenir del sector primario para cobrar esas ayudas. Y eso es a lo que nosotros no nos deja quizás competir en regla con ellos. Muy bien. Nacho. ¿Quién quiere continuar? Tomás. Bueno, buenos días y muchas gracias, Javier, por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí con estos compañeros y espero que ya desde ahora también amigos. Y ante un tema como el que nos planteas, pues evidentemente desde mi punto de vista no existe una respuesta definitiva. Hay aproximaciones en base a la experiencia que cada uno de nosotros podamos tener. Muy bien ha señalado Nacho. Él encabeza una explotación de ganado y tiene unos problemas muy concretos. En mi caso, yo estoy en la universidad, soy profesor de un área más bien tecnológica y también es verdad que procedo del campo y desde ese punto de vista trataré de responder. Lo que sí puedo señalar es que la PAC en sus sucesivas reformas pues parece ser que no tiene una acogida, dijéramos, total, como debería de ser a estas horas ya después de 30 y tantos años, ¿no?, de que España ingresara en lo que ahora es la Unión Europea, ¿no? Y eso existe una percepción por parte de los agricultores, de los productores, de los ganaderos, muy dispar. Digo que no hay una solución ni hay una puesta y una unanimidad sobre este asunto y habría que ir preguntando no solo desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de los tamaños de las explotaciones, de la dedicación de cada uno de la gente que se dedica a producir. Y ahí pues vamos a ver diferentes problemas que todos, de alguna manera, los que nos gusta y procedemos de este ámbito y queremos lo mejor para ese sector, pues que son complejos. O sea, creo yo que tratar de dar unas recetas que solucionen de golpe y porrazo el asunto, pues no es fácil. Podemos hacer aproximaciones, nos plantea Javier los problemas, como digo, creo que son varios, habría que escalarlos, ir sector por sector. Dentro de cada sector, cada uno de los que encabezan la explotación tiene su propio problema, pero es verdad que hay uno que ha señalado Nacho, que es el tema de todo el tema procedimental, todo el tema del papeleo, y eso
Yo solo quiero poner un ejemplo en esta primera intervención, que si no tengo mal entendido, el 1 de septiembre del 23 había una norma impulsada por parte del Ministerio aquí en España, pero también en otros países, para que todos los agricultores y ganaderos tuvieran ya lo que se llamaba el cuaderno digital puesto en marcha. La realidad es que yo creo que les arrolló y esto tuvieron que posponerlo, y la situación es que ahora no hay una obligatoriedad, sino que, bueno, se dice que se anima a los productores, a los agricultores y a los ganaderos que, bueno, de alguna manera lo vayan incorporando de forma paulatina, no por una normativa impuesta como era. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, como muy bien ha señalado también Nacho, en ese aspecto, que esto era inviable, que no puede estar el agricultor levantándose por la mañana, subiéndose en el tractor e ir anotando. Es verdad, y luego si queréis hablamos de la digitalización y hablamos de los avances tecnológicos que yo creo que se le pueden aportar a los profesionales del campo, y herramientas y tecnología suficiente, muy básica y muy fácil de usar en el momento en que estamos, que eso yo creo que puede ayudar. Eso yo entraría dentro de las posibles soluciones que habría que hacer. Para empezar, yo creo que es suficiente y tendremos tiempo para seguir. Así que, si te parece, Javier, ¿o quieres que concrete? No, está bien, Tomás. Sí, muy bien. Pues, bueno, Rodolfo. pues nada, gracias también por invitarme y por compartir con vosotros vuestras reflexiones y expresar las mías. A mí me pasa una cosa, soy un aprendiz con experiencia, he hecho cuentas y me salen cuentos, y desde ese punto de vista, de este concepto, voy a hablar de la PAC. A mí la PAC me parece una herramienta que nació con una potencia importante, pero donde ha eliminado del sitio principal al agricultor, al ganadero y al pescador. Evidentemente estamos en un mundo muy globalizado, Europa es muy grande y uno lee en el día a día lo que sucede en el Parlamento Europeo cada vez que va a haber elecciones. O sea, hay grupos de poder que exigen mucho al productor de alimentos, y entonces eso ha ido haciendo que la propia PAC tenga unas exigencias extraordinarias, o sea, en cuanto a legislación, en cuanto a cómo nos ven los demás ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. O sea, nos ha distanciado, y en cierta medida eso no tiene que ver con lo económico, pero sí tiene que ver con el respeto que se merece el mundo rural. Yo creo que el dinero de la PAC al final riega muchas cosas, y muchas veces para el agricultor y el ganadero lo que hace es que no se sepa exactamente cuál es el precio justo de los alimentos que él produce. Creo que hay que volver un poco más a esa esencia, y así otra de las cosas que pasa es que el agricultor y el ganadero pueda tener más libertad de operatividad, porque es que hay decisiones, siempre al mundo rural se ha ido, primero fueron los religiosos, después los tecnócratas, después los tecnólogos, o sea, a decir lo mal que lo hacen ellos y lo bien que lo hacen todos los demás. Entonces, la PAC creo que tiene que volver a poner en el centro al agricultor, al ganadero, y no tanto a las superficies, porque llega un momento en que ahora resulta que el dinero que se cobra es por las superficies. Y esta es la gran paradoja. Por un lado, se paga por las superficies, y por otro lado hay pagos de la PAC que lo que pagan es superficies por no plantar, por paralizar, etc. Creo que esa es la reflexión que yo hago a día de hoy de la PAC, que en el fondo me parece, junto con el folclore, lo que les daban a los indios cuando llegamos a la colonización, que les dábamos los espejitos, ¿no? Al final, por esa parte de dinero que tú gestionas pero que no es para ti, al final has perdido en todo el camino
la libertad de decisión de algo tan importante como es la agricultura, la ganadería y la pesca. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación y a todo este público que asistente y a los que nos estáis viendo. Bueno, cualquier problema se puede convertir en una oportunidad. Y aquí es donde estamos. Yo, la PAC, lo primero que teníamos que saber, voy a explicar, ¿por qué nació la PAC? Entramos en la Unión Europea y entonces había diferentes costes de producción de productos. España era un país donde fundamentalmente de secano, muy poco regadío. Teníamos países como Francia, Alemania y otra serie de países de Europa, donde hablar aquí de producciones de 3.000 kilos por hectárea de cebada o de trigo, cuando estaban hablando en Francia de 10, de 12.000 kilos por hectárea. Entonces, claro, teníamos una desventaja competitiva. De ahí nació la PAC, para poner a todos en el mismo umbral. Es decir, darnos lo que, para evitar la falta de competitividad y poder pelear en esos mercados. Una vez que digo esto, creo que la PAC es una oportunidad muy grande para la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque nos están exigiendo una serie de papeles o una serie de acciones, en este caso la trazabilidad, con toda la trazabilidad, en donde le dicen al ganadero que lo tiene que cumplir, pero no le dicen al ganadero que lo tiene que hacer él. Él es productor de leche, de carne, de cereales, tendrá que buscar personas o entidades que colaboren en el apunte, en la ayuda para realizar esa serie de documentos que le pide la política agraria comunitaria. Porque es la única manera que vamos a tener para poder competir con los productos que vienen de fuera. Cuando lo que venga de fuera no cumpla la reglamentación vigente que exige la Unión Europea, ese producto no podrá estar en el lineal, ni lo podrán comprar las grandes cadenas. Esa es la gran ventaja que yo veo en la PAC. Sé que es trabajo y hay personas que se le da bien la informática, a otros se le da mal y a otros se le da regular, pero hay empresas que pueden ayudar. De hecho, las comarcas ganaderas de cada una de las zonas donde tenéis vuestra producción os ayudan en gran parte a realizar toda esta serie de actividades y demás. Por lo cual, es un sector importantísimo para España. Fijaros, tan solo el sector agropecuario, el sector agrícola y ganadero representa el 2,3% del PIB, pero el sector agroalimentario representa el 10% del PIB. Fijaros lo que cambiamos del 2,3 al 10. Y entonces, claro, en la siguiente intervención os daré cifras de personas empleadas, pero sobre todo donde trabajan muchísimas mujeres, porque el 35% de las personas que trabajan en ese sector agropecuario, agroalimentario, son mujeres. Una pregunta, antes hablando, Ignacio, antes de empezar con este debate, luego continuamos con las siguientes preguntas, pero una cosa que me sorprendió mucho, tú decías, a mí las subvenciones no quiero que me las den a mí quiero que me paguen lo que las cosas valen, lo que cuesta producirlas, y la subvención que se las den al consumidor, si no puede pagarlo, que le ayuden y le paguen a aquel consumidor que no pueda pagarlo, que le ayuden a él, pero que no me ayuden a mí que me dejen competir y pueda ganar, o no ganar, sino cobrar el precio que las cosas valen. ¿Lo puedes explicar un poquito? Sí. Bueno, evidentemente una empresa agrícola funciona como cualquier otra empresa de otro sector. Tienes unos gastos variables, unos gastos fijos, etcétera, etcétera. Y pues tú sabes tus costes de producción, entonces, como sabéis, para llegar al umbral de rentabilidad tendremos que tener un precio de venta, pues si no, la empresa deja de ser rentable y carece de sentido. Entonces, lógicamente,
¿qué pasa? Yo creo que la PAC se creó, como muy bien ha explicado, vale, para competir o digamos con esas diferencias que había entre los países, pero también porque se dieron cuenta de que en ese momento y según iban pasando los años cada vez era menos rentable producir. ¿Por qué? Pues porque el precio de venta era menor, porque sobre todo yo creo que es porque los insumos, los gastos fijos han aumentado mucho, como en todas las empresas, pero en el sector primario no han aumentado los costes, los precios de venta como los gastos. Entonces es imposible, si yo ahora mismo tuviera que cobrar, digamos, a un intermediario o a un consumidor final el precio que a mí me cuesta producir mis alimentos, sería desorbitado. Entonces yo entiendo que desde ese punto de vista Europa nos dice, pues eso es imposible porque nadie va a consumir alimentos o materias primas a ese precio. Os damos las ayudas de la diferencia de lo que no podéis rentabilizar vuestra empresa y así la gente puede seguir yendo al supermercado. Entonces, yo ahí siento que a las empresas agrícolas, igual que al resto de empresas, nos usan como una especie de ente recaudador, como funciona con los trabajadores, que nos dicen, bueno, la base imponible de tu trabajador son 1.500, tú le retiras 300 para nosotros y le das 1.200. ¿A quién es el malo de la película? La empresa, que es el que quita los 300. En las ayudas de la PAC creo que hacemos la misma función. Nos dicen poner un precio justo y la diferencia de lo que no ganáis ya os lo damos nosotros. Entonces, los malos de la película, ¿quién son? Los agricultores y los ganaderos. Entonces, yo insto a que nos dejen producir, yo pongo el precio justo de mi empresa para llegar a mi punto óptimo, a mi punto de rentabilidad, y entonces que la gente cuando vaya a comprar le diga a Europa, toma, os damos esta ayuda para la cesta de la compra. A ver entonces cuál sería la opinión de la gente. No, me parece muy interesante tu reflexión y bueno, tú que estás ahí trabajándolo y viviéndolo en el día a día y por eso me parecía que era bueno que lo comentaras. ¿Sí, Rodolfo? Sí, un poco siguiendo el comentario de Ignacio, voy a comentar, yo digamos que de lo que más conozco son dos sectores, los dos con muy mala prensa. Uno es el agropecuario y el otro es el audiovisual. Los dos tienen mala prensa porque se supone, la sociedad supone que somos unos subvencionados, unos paniaguados, unos entregados a las diferentes derivas ideológicas y en el fondo verdaderamente lo que pasa en los dos sectores es que no hay una justicia competitiva y eso estaría muy bien y entonces podríamos decidir o podríamos aceptar no tener subvenciones. Yo en la parte que estoy desarrollando ahora como ganadero he optado por no aceptar subvenciones. Esto no sé lo que me durará, es verdad que es con una pequeña explotación con mi hermano el mayor, pero quiero hacerlo incluso como un ejercicio liberal y libertario, ¿no? Porque entiendo que todo lo demás te exige mucho más que te da. Muy bien. Pues si os parece vamos con la siguiente pregunta. Empezamos por ti, Ramón, a ver qué opinas, vamos en este orden. Y es sobre un tema que ha salido antes, que es la burocracia y la digitalización, ¿no? El sector agroalimentario, agrícola y ganadero, bueno, pues mayoritariamente no tienen la formación suficiente, aquí Ignacio es una excepción, pero mayoritariamente no tienen la formación suficiente para poder llevar adelante toda esta parte de burocracia y todo el tema de digitalización que antes apuntabas, Tomás, también tú. Entonces, ¿cómo pueden adaptarse mejor las políticas de la PAC para apoyar, qué medidas concretas podrían implementarse para simplificar la gestión administrativa y facilitar la adopción de esas tecnologías digitales, especialmente en aquellas personas con poca formación digital o poca formación tecnológica? Bueno, repito otra vez lo de antes. Es una oportunidad que nos dan para evitar las importaciones masivas de carne, las importaciones masivas de leche, importaciones masivas de cereal, etcétera, etcétera. Hoy el ganadero, hoy el agricultor es un empresario. Y un empresario tiene que rodearse de personas que le ayuden. Claro, estoy hablando, si una ganadería tiene, ¿cuántas vacas tenéis? ¿3.000? 300. Una ganadería que tiene 300 vacas,
tiene nacimientos, tiene diferentes momentos en los cuales tiene que cubrir esos animales, tiene animales en preparto, animales paridos, tiene que estar pendiente de todo eso, igual que tendrá en la explotación un veterinario, tendrá un perito agrícola o un ingeniero agrónomo que le diga la rotación de sus cultivos, también tiene que tener unos gestores que le lleven todos esos papeles. Es imposible, por muy buen técnico informático que tengamos hoy, que una misma persona pueda ser un hombre orquesta. Que esté en la explotación, que esté en los cultivos, que esté en la gestión de compra y en la gestión de venta, porque no nos olvidemos nunca, no nos olvidemos que es que el negocio nunca está en la venta, el negocio está en la compra. Hay que comprar cereal, hay que comprar forraje, hay que comprar maquinaria, hay que buscar ayudas, hay que buscar algún tipo de oportunidades para llegar a todos esos lugares. Entonces, el gestor no puede estar... Es decir, hoy día uno de los problemas, y me voy a un sector que es, que lo conocéis, uno de los grandes problemas que tiene la medicina en España es que al médico le han dedicado a hacer papeles. Y el médico se tiene que dedicar a curar y a ver enfermos, no a meter papeles, que cada persona tarda 5 o 6 minutos. Pues eso es lo mismo en el sector agropecuario. No puede ser que la persona con una valía, con una buena formación, con un don innato para estar en ese mercado, en ese sector, que se dedique a hacer de escribiente, como dicen los ganaderos. Para eso que tenga una persona o tenga una gestoría que le ayude, que le lleve esos papeles y que vaya cuando haya un problema con su libro a discutir con las autoridades comarcales o provinciales para defender y hacer valer su buen hacer en su explotación. Muy bien. No sé si me he explicado. Sí, pasamos a Rodolfo. Yo la verdad que tengo que decir que yo soy de un pueblo pequeñito de Zamora, y allí la verdad que cuando dicen que se ocupen tal, es difícil que un agricultor pequeño, a mí me parece desde fuera, pueda hacer ese tipo de gestiones. Es complicado, ¿no? Porque yo por lo menos lo que veo allí en mi tierra, pero vamos, luego si quieres, luego si os parece. Solamente un detalle mínimo. Hay ganaderos que no se dan cuenta y no cogen, bueno, ahora ya la cosa varía en los últimos tiempos. Cuando iban a sacar la guía, el documento para traslado de un ternero, con 6 meses, era cuando lo daban de alta en el mar. Cuando lo daban de alta, como si hubiese nacido hoy, y el ternero llevaba vivo 5 meses o 6 meses. ¿Qué ocurría cuando iba al matadero y la inspección veterinaria veía esa canal y veía el peso de la canal? Decías, es imposible que esta canal con 220 kilos sea de un animal de 6 meses, perdón, de 7 meses. No lo pesaba ni de vivo. Muy bien. ¿Vale? Entonces, esa labor la tiene que hacer los que la tienen que hacer. Tomás, tú desde el mundo de la universidad, ¿cómo es el tema de la burocracia, la digitalización que antes has apuntado? ¿Cómo lo solucionamos? Hombre, si yo tuviera la solución, yo te doy una opinión en base a la experiencia y bueno, la podemos compartir y discutir incluso como todo lo demás. Pero, a ver, hay varios planos para aproximarse a ese tema, en mi opinión. Hoy que se habla en el mundo desarrollado de la industria 4.0, que se habla de inteligencia artificial, que se habla de Big Data, es verdad que desde ese punto de vista, desde esa aceleración tecnológica, pues de ahí sí que, en mi opinión, pueden salir experiencias. Hay proyectos ya en marcha, hay iniciativas por distintas empresas y cooperativas para ayudar a esta digitalización, para ayudar a las personas que, por la razón que se ha expuesto aquí antes, pues no tienen esa facilidad de implementar todas estas medidas. Por tanto, es verdad que hay que ayudar, que hay que asesorar y que, por supuesto, hay que aprovechar este boom tecnológico para acercarlo de forma, llamemos, amistosa. Y cuando he dicho antes eso, lo digo porque
cada vez es más fácil usar la tecnología. Las nuevas generaciones, por supuesto, pero cualquier persona que esté en disposición o tenga voluntad, pues se puede aproximar y puede utilizar la tecnología. Pero claro, hay experiencias en marcha, hay proyectos piloto. Bueno, pues por ejemplo nosotros hemos realizado un proyecto en un pueblito de Soria, en Atauta, que tiene que ver con esto de la digitalización. Es un pueblo que apenas viven ahora allí pues unas 30 personas. Le pasa lo que a la mayoría de los pueblos de la llamada España, ¿no?, despoblada. Entonces, el alcalde de allí, el alcalde es una pedanía de San Esteban de Gormaz, y el alcalde pedáneo siempre tuvo una inquietud por preservar sus bodegas, por preservar su viñedo, que tiene unas viñas que llaman viñas viejas de más de 200 años, donde, como se sabe, son anteriores a la llegada de la filosera aquí a la península ibérica. Por tanto, representan unas viñas muy, muy singulares. De ahí extraen una uva con la que hacen un vino fabuloso y con un alto valor. Bueno, ellos querían, nosotros hemos utilizado ese pueblo desde hace muchos años, hemos estado trabajando dentro de las bodegas, primero para conservarlas, para mantener un espacio único, y últimamente querían pues estar presentes en la web. De hecho, hay una web que hemos desarrollado nosotros. Primero fuimos allí con sensores, con drones, con escáner láser, con distintas tecnologías. Por ejemplo, hicimos la representación de la iglesia, de la escuela rural, una escuela que ya lamentablemente llevan más de 30 años sin utilizar, pero que allí han logrado conservar para que se vea lo que es un ejemplo de una escuela rural, o la fragua, o los mismos lavaderos que utilizaban nuestras madres y nuestras abuelas en el pasado. Eso estaba todo derruido. Y bueno, nosotros hemos ido con instrumentos, ¿no?, de estos actuales que llamaríamos, y hemos logrado hacer una representación. En realidad es un gemelo digital que se puede consultar y se puede ver a través de Internet. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de una práctica de recuperar, de que no caiga en el olvido algo que de otra manera, de verdad, los que conocéis muchas partes de España, pues se están perdiendo lamentablemente muchos usos, muchas costumbres, porque no ha habido una pausa y un momento para rescatar esa sabiduría del pasado. Bueno, podemos seguir hablando, pero la digitalización, evidentemente, creo, desde mi punto de vista, que es una cosa que hay que escalar, que es muy diferente de ese pueblo, por ejemplo, que apenas tiene 30 habitantes, de otros pueblos que también tienen un carácter rural, por ejemplo, Aranda de Duero, o otros pueblos que son de más producción. Tanto la geografía, insisto, no hay una receta para todos, hay que ir a geografía y viendo allí las necesidades de cada uno de cada una de esas personas. Pero tecnología existe y cada vez es más fácil de implementar, en mi opinión. Así que... Muchas gracias, Tomás. Rodolfo, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, desde mi punto de vista, la digitalización no es otra cosa que una forma más de educación. Y creo que, en esencia, yo soy un gran defensor del sector primario y de sus realidades, pero aquí sí que tengo que ser muy realista también. O sea, no sé las razones, pero tenemos un sector primario que ha dado la espalda a la educación en general. Ha creído en ese crecimiento exponencial que nos ha planteado Europa, pero no se ha educado como Nacho y demás, no se ha educado en conceptos como más amplios, como es cómo te transmites a los demás, cómo haces tu labor mejor. Y, por supuesto, la digitalización es una parte de esa educación. ¿Qué pasa? Que si no tenemos la educación anterior, a mucha parte de este sector del que hablamos, a muchos ganaderos, a muchos agricultores, les parece como, una vez más, una exigencia, como diría yo, como un meterse una vez más en su trabajo, dejar de hacer lo que tienen que hacer por hacer eso, y es como una penitencia a su labor.
nosotros creo que desde aquí y desde los medios de comunicación debemos contar lo contrario. O sea, la digitalización facilita tu explotación, facilita tu conocimiento y facilita que te conozcan más allá de ti mismo y que te puedan y se puedan interrelacionar contigo para tus productos. Yo podría decir tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno, evidentemente la digitalización es algo bueno para el sector y para la población en general, pero invito a hacer una pequeña reflexión. Como hemos vivido con el ejemplo de los bancos o la banca digital, el sector primario ahora mismo no se encuentra en un momento óptimo, ni mucho menos. Hay que hacer la reflexión de pensar en cuál es la media de edad de las explotaciones en España. Para mí, como comprenderéis, la digitalización es estupenda. Yo prefiero conectarme a un ordenador o a través de un teléfono a hacer cualquier gestión que pueda hacer. Para mí es muy cómodo, no tengo que desplazarme, no tengo que hablar por teléfono. Entiendo que para gente más mayor quizás es un impedimento, aunque también hay que aplaudir gente que se adapta muy bien. Pero bueno, entonces, comparto y me gusta la digitalización, pero creo que tiene que ser más gradual que lo que está siendo. Y ahora mismo nos encontramos en un ámbito un poco difícil. También estoy en desacuerdo y a la vez en completo desacuerdo con él, por el tema de que haya una empresa o alguien encargado de que gestione esas cosas. Evidentemente, a mí me encantaría levantarme por las mañanas, desarrollar mi trabajo y, como si se tratase de un gran empresario, llamar por teléfono y que yo solo tuviera que conducir el tractor o pasear por el monte. Esa no es la realidad, porque la otra reflexión que hay que hacer es si mi empresa me permite correr con ese gasto, porque ahora mismo eso no es gratuito. En una empresa o como puede ser una sociedad de 2 o 3 trabajadores nos encontramos que nos tenemos que enfrentar ante una empresa que nos lleva a los riesgos laborales, una gestoría que presenta el IVA cada trimestre, que presenta los resultados a final de año, que graba las facturas, que lleva la contabilidad, otra empresa para no sé qué, otra empresa para no sé cuál. Si quieres hacer una nave, un proyecto, quiero decir, todo eso son gastos que suman a la empresa. Lógicamente nos recortan muchísimo el trabajo y nos facilitan la vida, pero llega un momento que, como sigo diciendo, los insumos suben. O sea, nos vemos obligados, no es que no queramos contar con empresas que nos faciliten esa digitalización o ese papeleo, es que yo no, a lo mejor una empresa hay que hacer esa reflexión, no se puede permitir pagar 300 euros al mes porque alguien lleva unos papeles. Entonces a lo mejor se sienta delante del ordenador y dice, voy a ver si soy yo capaz de hacerlo. Esa es la pequeña reflexión y el problema que veo que tenemos con la digitalización. No. ¿Puedo hacer una reflexión un momento final? Que lo estaba pensando ahora. Y luego, otra de las cosas que digo yo con la digitalización es que tristemente es una falsa digitalización. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día se pueden hacer cosas estupendas con los ordenadores y con los teléfonos, las páginas web, con todo. Pero, o sea, sorprendentemente, tenemos el triple o el cuádruple de papeles que hace 20 años. Entonces, ¿de qué me sirve tener un ordenador donde tengo las cosas y luego tengo que presentar todo en papel y tengo que rellenar más cosas? ¿Nos estamos digitalizando o estamos subiendo el nivel del papeleo y encima digitalizándolo? O sea, creo que se está complicando. No creo que es el camino por el que haya que seguir. Si queremos digitalizar las cosas, digitalicémoslas, pero en consecuencia. Muy bien, Ignacio. La verdad que este es un problema que se está detectando en todos los sectores, porque ha pasado la banca con el acceso a las nuevas tecnologías, ha ido tan rápido que se ha querido hacer que, evidentemente, mucha gente se ha quedado en el camino. En muchos sectores, ¿no? El comercio electrónico, etcétera, y se ve que en los pueblos hay mucha formación en tecnología, pero hay poca formación práctica para aquellos que están haciendo la labor de agricultura, etcétera, para formar. Es como un plan de formación, como tú decías, Rodolfo, un plan de formación quizás integral y completo para que la gente, al menos ahora mismo, se pueda poner al día de una forma más rápida, ¿no? Claro, efectivamente, un plan de formación para que no pase lo que muchas veces pasa. O sea, ahora hay ingentes cantidades de dinero para la formación digital en Europa. O sea, como me decía un amigo mío, hay dinero por castigo. Por favor, si hay dinero, que sea también para que esas formaciones sean sobre realidades, no que vaya alguien a un pueblo, a un municipio como el nuestro, de la charla y ya se vaya a comer fuera del territorio. Hay que hacer un seguimiento. Si queremos estar a la altura de las sociedades de hoy, tenemos que estar a la altura del cuidado. Y el cuidado es seguimiento, y es mantenimiento de expectativas, y es respeto. Y eso es lo que yo llamo
pues una educación más integral, donde quepa, por supuesto, la digital. Muy bien. Pues sí. Una pequeña cosa. Yo creo que un punto importante para este tema de la digitalización es que lo que es importante es la convicción, no la imposición. Yo o sea, ya te digo, como estando a favor de la digitalización, yo me convenzco de que realmente eso facilita mi trabajo. Hay mucha gente que no, y no tenemos que tratarles, quiero decir, hablando en plata, de burros ni de nada. Es gente que está acostumbrada a realizar su trabajo o llevar su vida de una manera, entonces hay que entender que sacarles de ese camino es difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo, no es imponer, sino convencer. Demostrarles que de verdad ese es el camino más fácil y, como dice Rodolfo, ayudarles y sobre todo seguirles en el camino. Hoy lo que veo es que todos los entes públicos, y no vamos a entrar en ese debate, y todos los empleados públicos y tal, todo el mundo tiene buenas voluntades, todo el mundo quiere ayudar, hay muchas ayudas, pero la realidad es esa, una charla de 2 horas, imponemos la charla para cobrar la ayuda o para lo que sea y no nos volvemos a ver nunca. Eso es imposible. Hay que convencer a la gente de que realmente ese es el camino y realmente demostrárselo. Muy bien. Y quizás un trato más individualizado, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues si os parece pasamos al siguiente tema también, que es otro de los retos, que es el tema de la competencia en las importaciones, y importaciones, exportaciones de los productos con diferentes requisitos sanitarios, precios de producción, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo veis este tema? ¿Qué estrategias pueden desarrollarse para proteger al sector agrario, para que se desarrolle, para que pueda competir también en España y en el mundo? ¿Cuáles son vuestros puntos de vista? ¿Empiezas tú, Ramón? Muy bien, muchas gracias. ¿Y se me oye? No, no se me oye. ¿Se me oye ahora? ¿No se me oye? Funciona. También funciona. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues empezaría por deciros que estamos muy preocupados por la exportación española de productos agroalimentarios. En el sector porcino, nuestro principal cliente era China. Y China ha reducido el 26% sus compras a España. Pero los españoles han hecho las inversiones en naves, en ganado, en fábricas, etcétera. Complicado. Nuestros principales países donde exportamos es Francia, Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos. Y esos nos van a pedir todo lo que estamos diciendo. Si queremos exportar a Francia, a Italia, a Alemania y a Estados Unidos, nos van a pedir todo el tema del cuaderno, la digitalización, los controles, etcétera. Y voy por aquí. Hace tan solo 2 meses, seguramente escucharíais vosotros que hubo una alerta sanitaria por unas fresas que venían de Marruecos con hepatitis A. ¿Sí? Bien. Fue una casualidad. Cogieron una muestra y vieron que ocurría aquello. Probablemente muchas bandejas ya se las habían comido muchos españoles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros ya lo sabemos. Es cumplir la legislación vigente y la normativa vigente para poder exportar y ser exportadores de primera línea y hacerlo bien. ¿Cuál es el problema que tiene España con el turismo? Mucha gente, pero que deja poco dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exportar productos de calidad y a mercados competitivos y poderosos. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos. Si vamos a vender a otros países, el beneficio será poco y las posibilidades de cobro también serán menos. Entonces, tenemos que exigirles a lo que venga de fuera para defender lo nuestro es, primero, dónde se ha cultivado, qué parcela. Segundo, qué semillas ha utilizado. Tercero, qué fitosanitarios se han utilizado. Cuarto, qué fertilizantes se han utilizado. Quinto, y muy importante, calidad bacteriológica del agua con la cual se ha regado, porque esas fresas eran de aguas fecales, como en España hace 50 años. Por lo cual, después, ¿cuándo se ha cosechado? ¿Qué camión
lo ha transportado. Todo eso lo hacen los ganaderos y los agricultores en España. Yo sé que eso lleva trabajo, pero es la única manera. Sexto, ¿dónde se ha almacenado? Y ya está, ahí está. Entonces, tenemos que intentar, es la única manera, el mirar, el estar en contra de esto, de las organizaciones agrarias que están en contra de todo esto, es dar un paso para atrás en el sector agrícola y ganadero, porque la industria agroalimentaria va a exigir todo esto. Y si los españoles no se lo dan, va a ir a comprar a otros mercados donde esto se lo ofrezcan. Y vamos a perder competitividad. ¿Y cómo podemos protegernos de las importaciones de ese tipo? Nos tenemos que proteger exigiendo en los puntos de inspección fronteriza que todos los productos que entren en España cumplan con la legislación vigente. Es decir, no aleatoriamente, sino el 100% de los productos que vengan. ¿Eso qué supone? ¿Que habrá que incrementar el número de funcionarios en los puntos de inspección? Pues se incrementan, pero ese gasto está más que justificado porque lo que va a hacer es defender lo que producimos, defender nuestra España rural, defender yo le llamo a la España vaciada y le pongo otra letra, y abandonada. Y abandonada. No, hay que intentar poner en valor los productos que tenemos. Y el poner en valor los productos que tenemos es no igualar nuestros productos con los que vienen de fuera, porque los nuestros y los de fuera no tienen nada que ver en todo esto a nivel general de reglamentación sanitaria. Muy bien, vamos a ver los demás qué opinan, cómo podemos protegernos para que esto sea así y podamos vivir todos, ¿no? Bueno, yo absolutamente de acuerdo con lo que dice aquí el compañero. Simplemente lo que sí que redundo en cómo nos protegemos nosotros con relación a los alimentos que lleguen de fuera. Porque muchas veces la fuerza que tienen las grandes superficies compradoras hacen que incluso... vuelvo a la educación, incluso la gente no sabe exactamente cuál es el origen de los alimentos, exactamente no sabe cuál ha sido la trazabilidad ecológica, económica, etcétera, de los alimentos, pero porque al final lo ven en uno de nuestras grandes empresas de supermercados, etcétera. Entonces, efectivamente, es posible que por un lado haya que poner más personas para que sepamos lo que entra en nuestros territorios. Pero vuelvo una vez más a que es muy necesaria también la educación. Y si en estos tiempos hablamos tanto y se nos llena la boca con productos de proximidad, con productos naturales, pues por favor, empecemos por cuidar lo nuestro. Hagamos que los productores de alimentos españoles hagamos nuestra parte, pero que todo lo demás, incluso hasta el consumidor final, haga la suya. Evidentemente, yo creo que España es un país productor de primer nivel. Y estoy otra vez de acuerdo en que no hace falta cumplir esos requisitos, porque es que ya les estamos cumpliendo. O sea, es la realidad. Ahora mismo indicamos las parcelas donde producimos, trabajamos con semillas certificadas, con piensos certificados, no usamos productos fitosanitarios prohibidos. Quiere decir, o sea, se trabaja, creo que, a un primer nivel. ¿Cuál es el problema? Yo no quiero venir aquí a hacer una alusión quiero decir, no quiero un Estado intervencionista, yo creo en el liberalismo. No quiero esa sobreprotección que a veces creo que es lo que piensa la sociedad, como que solo queremos que se gaste producto de España o de nuestros pueblos. No, eso es algo personal que tiene que decidir el consumidor. Pero lo que sí que es importante es que nuestras empresas puedan competir en el mismo marco legal que el resto del mundo. Quiere decir, yo hago una pregunta, si importan juguetes de China sin el certificado de calidad europeo y les dejan vender en las tiendas de España, o se traen coches producidos en otros países que no cumplen los estándares de emisiones y un largo etcétera de productos que podría decir, ¿verdad que no? En cambio, ahora sí que lo estamos viendo, que España es un país productor a primer nivel mundial
y sí que se están trayendo, no voy a mencionar ni los países ni los productos, sí que se están trayendo productos de otros países que están producidos, y no solo con otros o materiales, sino con métodos que no se puede producir en España. Al final llegan las grandes superficies, grandes distribuidores, me da igual, las grandes entes de compra, lógicamente ese producto es más barato. ¿Cómo se va a comprar el producto español o europeo? Eso es imposible. Entonces, yo hago esa pequeña reflexión. Realmente no estamos pidiendo que solo nos compren a nosotros, lo que estamos pidiendo es pelear en las mismas condiciones. No vamos a salir a la calle a echar una carrera y yo voy a ir en zapatillas y otro va a ir descalzo. O jugamos al fútbol y le atamos de manos y pies a uno. Eso no puede ser así. O sea, simplemente lo que se está pidiendo es, si nos están pidiendo unos estándares de calidad que me encantan, y creo que si pudiéramos producir de más calidad lo haríamos encantados, que a todo el que quiera traer esos productos se les exijan los mismos estándares. Tomás, ¿cómo peleamos en mismas condiciones? Bueno, este es un asunto, el tema de quizás de la exportación y de la importación, siempre ha sido a lo largo de la historia un tanto polémico por algunos de los aspectos que ya se han dicho aquí. En el momento actual no podemos olvidar que España, hablamos de 3-4 niveles administrativos. Tenemos el nivel europeo, pertenecemos hemos hablado de la política agrícola común, hay una normativa que garantiza, tenemos un nivel estatal. Yo siempre me he preguntado, por arrimarme un poco y mojarme en este sentido, que yo creo que todos los ministros de Agricultura que hemos tenido en España han tenido buenas intenciones, eso es incuestionable, pero yo creo que no han tenido capacidad para realmente desarrollar la propia política que nuestro país en cada una de las geografías que tiene necesitaría. Y ahí creo que es donde está uno de los problemas que tenemos en la España, sobre todo en el interior. Por tanto, desde el punto de vista de la exportación, España es una gran potencia, como se ha dicho. Es una potencia mundial en la agroalimentación. Ahí está el aceite, ahí está el vino, ahí están los cítricos. Y claro, pero toda la agricultura no está en esos sectores. Luego está la agricultura que se ha dicho también más bien productora para la proximidad. ¿Cómo se organizan internamente? Pues ya hay una serie de ejemplos de mercados, de asociaciones, de cooperativas que se están organizando a nivel de distintos pueblos, y poco a poco va calando la cultura del consumo del producto local. Todo eso es verdad que en los últimos años se ha desarrollado, y lo mismo que decíamos en el tema de la digitalización, que por complementarlo hay un Erasmus rural, hay una serie de iniciativas de Digitaliza tu pueblo. Todas esas cuestiones que están en marcha son positivas a la hora de los controles, ¿no?, de los productos, pero bueno, en definitiva no es fácil, porque yo entiendo que muchos agricultores, si hablamos desde el punto de vista del agricultor, están muy molestos con ejemplos que se han puesto aquí, el tema de la fresa, el tema de hace unos años en Alemania con el tema de los pepinillos, de los pepinos aquí, de que se exportaron, y eso, claro, viene de España. La velocidad en que se propagan las cosas ahora es inmediata, y entonces hay una sensibilización social contra algo, contra alguien o contra un país. Bueno, luego es difícil levantarlo, por eso no hay soluciones, en mi opinión, simples. Todo esto es muy complejo y hace falta, en todas las administraciones hay mucha normativa, hace falta que se lleve a cabo, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí, seguiremos seguro hablando, y esperemos que los agricultores sobre todo pues puedan trabajar en las mejores condiciones, que eso es lo que hace que sus productos lleguen a los mercados. Muchas gracias, Tomás. Pues pasamos a otro de los grandes retos que tiene el sector agroalimentario, que es el tema de atracción de jóvenes y el relevo generacional. Hay muchas explotaciones que ahora mismo son personas mayores, los jóvenes no se quieren quedar, se quieren ir, está el problema de la despoblación. ¿Cómo retenemos y atraemos a jóvenes para que puedan continuar o relevar a sus padres, en tu caso a sus abuelos ha sido? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues yo voy a empezar por decir que eso sería lo último.
cómo retenerlo sería lo último. Porque lo primero es un matrimonio joven o un joven, porque todos hemos sido jóvenes, va a vivir en una localidad donde no haya internet, donde no haya banco, donde no haya colegio, donde no haya un centro de salud, donde no haya una biblioteca. Muy complicado. Yo he sido veterinario titular allí, en los años 80. Y en mi pueblo no había ni banco ni centro de salud. Y los chavales jóvenes, en cuanto que podían, se marchaban. Porque si se ponía el niño malo, ¿dónde iban? ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Los pueblos tienen que tener medios. Tienen que tener comunicaciones. Comunicaciones, me refiero no solamente a carreteras, sino que esté comunicado por un autobús o por un taxi, etcétera, etcétera, y toda esa serie de servicios que estoy diciendo. Cuando tengamos esos servicios en el pueblo, entonces el joven dice, ¿dónde voy a estar yo mejor que aquí? Se quedará. Mientras tanto, tendría que trabajar de sol a sol, del 1 de enero al 31 de diciembre, sin ningún día de vacaciones, trabajando mucho, y cuando hay una otra oportunidad para irse a la costa, fijaros, en España más del 60% de la población española vive en la costa. En la costa de España toda ha crecido. Provincias que más han crecido han sido Baleares, ha sido Málaga, todo el Levante, Valencia, Alicante, Murcia, toda esa parte de Castellón. Todo ha crecido. En cambio, de las provincias de España, donde lenta y progresivamente van perdiendo habitantes y habitantes, una de ellas es Zamora. Castilla y León no es capaz, hasta Valladolid ha perdido habitantes. Entonces, nos tenemos que sentar a pensar por qué se van los jóvenes. ¿Por qué? Porque allí tienen el trabajo, pero no tienen los medios para poder trabajar. Muy bien. Ignacio, ¿qué medidas concretas tenemos que hacer para que haya un relevo generacional, para que se queden los jóvenes y para que esto sea atractivo de verdad, como una salida profesional, una carrera profesional para los jóvenes? Para mi gusto es la pregunta más compleja de todas, pero también es la que más me gusta. Le voy a robar una frase a un buen amigo mío, y una vez dijo que es un poco, no quiero ser alarmista, pero lo más importante no es que venga gente de fuera, lo más importante es que no nos marchemos los pocos que quedamos. Lógicamente estamos encantados de que venga gente de fuera y queremos, bueno, ojalá se desarrolle, pero bueno, sí que estamos en un punto tan crítico que lo más importante es mantener a la poca gente que quedamos. O sea, invito a hacer otra reflexión de la media de edad de los pueblos, etcétera, etcétera, y estamos destruyéndolo casi. O sea, hay que mantener a la poca gente que está. Él lo ha dicho muy bien. Hasta Valladolid está sufriendo un pequeño despoblamiento. Ya sabemos todos que se concentra en torno a Madrid, a Barcelona, grandes ciudades. Yo creo que lo más importante también es adquirir ese punto de vista. Me gustaría conocer aquí en Madrid cuál es la media de tiempo que emplean las personas para llegar a su trabajo. Y yo entonces les demostraría cuánto tardo yo desde mi pueblo aislado a una de las 3 capitales más cercanas que tengo. Conduciendo cómodamente un coche con los servicios que tenemos hoy en día, o en un autobús. La verdad que en eso tengo que honrar a Cantabria. La verdad que en nuestro pueblo apenas somos 200 habitantes y contamos con todos los servicios. Así que bueno, yo en ese egoístamente no tengo queja, pero creo que la gente joven tiene que hacer una pequeña reflexión, y no es tan horrible. Lógicamente no podemos pretender en pueblos de 200 habitantes tener un hospital como La Paz ni un circuito de Fórmula 1. Hay que tener unos servicios básicos, pero lo que tenemos que atender es a que realmente podemos desplazarnos o llegar a esos servicios en poco tiempo, incluso en menos tiempo que en una gran ciudad como Madrid. ¿Cuánto tiempo hay que emplear en un metro o en un coche
para llegar al puesto de trabajo o a la casa o al colegio de los niños. Entonces yo creo que eso es un punto también de sensibilización de la gente, entender que no es tan horrible, que se pierden a lo mejor unas comodidades, pero se ganan otras muchas, como puede ser la calidad de vida, el espacio, etcétera. Y yo creo que va a llegar un momento en que en las ciudades no vamos a caber. En los pueblos se puede desarrollar mucho trabajo. Pues no queramos llevar una gran auditoría a un pueblo o tal. Hay muchos trabajos que hacer allí. Tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos hostelería. Podemos hacer miles de cosas. Entonces, yo creo que si invitase, o es lo que les digo a mis amigos, ¿no? Hacer esa pequeña reflexión. Me acuerdo, fue un poco chocante cuando yo me marché. Yo nací en Valladolid y viví allí durante 22, perdón. Y claro, yo creo que al principio me miraban y decían, este se ha vuelto loco. ¿Cómo puede pasar de su vida, de su universidad, de sus amigos, de sus salidas y sus idas y venidas en una ciudad a vivir en un pueblo de 100 personas? Y yo, la realidad es que nadie me ha convencido. O sea, he encontrado que es algo fantástico. Tengo mi casa, mi vida, mi trabajo, mis personas queridas, y en el momento que necesito una comodidad de la ciudad o algún servicio que no tengo, pues simplemente es tan fácil como desplazarme, igual que sería en una gran ciudad. En vez de andando, pues en coche. Pero bueno, y esa es la pequeña reflexión que invito a hacer, y lógicamente pues que hagamos todos un esfuerzo, los gobiernos de cada región sobre todo, en intentar acompañar con esos medios básicos a los pueblos. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que esa cara de felicidad que tú pones cuando lo cuentas, esa es el mayor atractivo que tiene para invitar a otros a que vayan a un pueblo y se metan a hacer algo como tú. Enhorabuena, ¿eh? Tomás. Bueno, pues antes se ha dicho, imponer no, convencer sí. Y ahí es donde está un poco la madre, ¿no?, de la cuestión esta que nos planteas. Ahí es evidente que ha habido en España un cambio cultural desde hace muchos años. Esto no es de antes de ayer. Viene ya desde los años 80 del pasado siglo, de los años 70, 80. Nada más es que habría que analizar un poco la composición de la población activa en aquellos años y la población activa hoy. Entonces, me consta, y todos nos consta, que ha habido un esfuerzo por parte de las diferentes administraciones por tratar de darle una respuesta a este tema. Y viene de la mano de un cambio cultural, en mi opinión, de la mano de la formación, de la mano de la sensibilización que se ha dicho, de la mano de la cultura. Pero, bueno, somos hijos de quien somos, herederos de quien somos, y no es fácil, a pesar de, como todos conocemos, ejemplos de personas que, a diferencia de Nacho, pues se les ha dado o se les ha aportado todo, sus padres, todos los insumos, y han dicho, no, papá, prefiero irme a Barcelona, prefiero irme a Valencia o prefiero irme a Madrid. Pues ¿por qué? Porque ese es un cambio cultural que se ha producido en nuestro país de una manera a su libre albedrío, diríamos. No ha estado en ningún momento las administraciones, las universidades, los centros educativos sensibilizados con ese tema. Entonces, igual que en nuestro país vecino sí han cuidado más estos temas, creo yo, en Francia, y hay una cultura de base, hay una forma de mirar al agricultor, al ganadero, un poco diferente, dijéramos, al que hay aquí. Bueno, pues se dan una serie de condicionamientos que hacen difícil revertir esta situación. Entonces, se pueden dar ejemplos de crear comercio, asociaciones, cooperativas de proximidad, valorar lo que se produce en todo esto, pero al final, como animales sociales que somos, nos gusta vivir en comunidad, y la gente al final se va a los grandes núcleos por la razón muchas veces inexplicable, pero que eso es lo que está pasando, y que, bueno, esperemos que en los próximos años esto cambie, la tendencia cambie. Muchas gracias, Tomás. Rodolfo, ¿cómo hacemos entonces el relevo generacional para que los jóvenes se queden? Bueno, siguiendo un poco el discurso del profesor, es verdad que en nuestro país el éxodo rural empezó casi a principios del siglo XX. Primero como mano de obra no cualificada para las zonas incluso extranjeras, después para las zonas industrializadas dentro de España. Y eso ha supuesto un
un cambio en la visión de los que te mandaban irte. Yo tuve la suerte de que en mi casa y en mi caso me dijeron siempre que con dignidad dijera de dónde era, cuál era el origen y cuál era la enseñanza. Pero lo normal era lo contrario. Vete a la ciudad y no digas de dónde vienes. O sea, era como un estigma venir del mundo rural. Y eso ha hecho mucho daño durante todas las diferentes momentos donde ha habido ese traslado de gente del campo a la ciudad. Como decía aquella reflexión campesina, ¿sabéis lo que le dijo un árbol al otro cuando el hacha iba a podar el monte? El mango era de los nuestros. Pues así ha pasado muchas veces en nuestra cultura rural. Yo creo en la cultura del progreso, yo creo en lo que vaya a venir, creo en el desarrollo agroalimentario, pero sin pisotear una cultura tan digna como la cultura de poner los alimentos a disposición de la gente. Y esto simplemente es, una vez más, educación, reflexión y luego otra cosa. Todo el mundo puede ser capaz de vivir en el mundo rural, pero no desde lo idílico, y ahora sí me meto con mi sector como cineasta o audiovisuales, ¿no? Que siempre que se hace una película en España, no en Francia, sobre el mundo rural, el atávico es el del pueblo, el feo es el de las vacas. Oye, por favor, un poco más de respeto. Cuando salen las tractoradas con más o mejor acierto, resulta que al que le ponen el micrófono es al más garrulo. Ya está bien, cambiemos el concepto, porque en el mundo rural yo aprendí a leer a Garcilaso, disfruté de mi madre que me enseñó las flores y tantas otras cosas. Entonces, creo que una vez más, la educación que los franceses han dado a esa representatividad tiene que ver con que el mundo rural en Francia está en las escuelas. Hablan de sus paysans en las escuelas. Y aquí ha sido un poco lo contrario. No digas, no hables, cállate, no cuentes tu pasado. Es triste, pero es la realidad. Entonces es difícil y se sigue haciendo, con lo cual es muy difícil que los jóvenes se mantengan en un sitio tan duro como trabajar todos los días del año, porque las vacas comen todos los días o todos los días se te pueden escapar. Muchas gracias, Rodolfo. Hay una frase que yo suelo utilizar que es orgullo de ser de pueblo. Tenemos que estar orgullosos de ser de pueblo. Y cuando tú te crees eso, lo demás viene de seguido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, había más temas, hay otro tema muy importante, porque no lo vamos a preguntar, porque si no nos vamos de tiempo, y queremos dejar preguntas para los que estáis aquí y otras que han hecho también online. Uno era el tema de la sostenibilidad y la gestión ambiental y la compatibilidad de esto y los modelos de negocio, ¿eh? Pero se nos hace un poco largo y creo que es preferible dar un poco la palabra a los asistentes que comenten algo, hagan alguna pregunta, y también tengo algunas preguntas aquí que han hecho los que están online. ¿Alguna pregunta de los asistentes que quieran hacer? Sí, hay varias preguntas. Por favor, el micrófono para que los que están online. Soy Inés María Baldeón. Quiero felicitarles. Soy Inés María Baldeón y quiero felicitarles porque me he emocionado. Ignacio, tú transmites muchísima esperanza y todos ustedes igual. Yo soy ecuatoriana, española, pero nací en un pueblo muy chiquito. Y mi pregunta hacia ustedes es cómo hacemos para que unamos los sueños que tienen los campesinos, en este caso de un país del primer mundo, con dificultades, sí, pero del primer mundo,
para que también reciban algo de esperanza y de luz la gente, en este caso de países en vías de desarrollo como Ecuador, que requieren saber que el mundo de la agroalimentación es uno del cual depende la humanidad en general y no solamente el territorio en el cual nos encontramos ahora, España. Mi sueño sería ver que unamos esas dos culturas que tienen un mismo origen y que hay campesinos, como lo fue mi padre. Mi hermano es el que lleva ahora también el tema y por eso venía a esta reunión que me ha llenado mucho el alma. ¿Cómo hacemos para que esa visión del primer mundo sea trasladada con esperanza a países en vías de desarrollo? Muchas gracias. Yo creo que eso es una pregunta más fácil y estamos obligados todos a ella. Y es muy sencillo. Es porque la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la vida. Y toda la historia lo ha sido. Ahora nos encontramos en un momento muy extraño porque en los países desarrollados es la primera vez en la historia en la que tenemos excedente alimenticio. Toda la vida a lo largo de la historia siempre países, o Europa, o América, nos hemos encontrado hambrunas, etc. Hoy es el primer momento de la historia en el que encontramos excedentes alimenticios. Y aún así no lo estamos gestionando bien. Entonces, ¿cómo lo solucionamos o cómo le vamos a dar esperanza a las personas que nos dedicamos a esto, incluso a los que no os dedicáis o creéis en este proyecto o en este sector? Es complicado, porque convergen muchos factores, como ha dicho constantemente Tomás, no hay una solución de llegar y colgarla encima del tablero, entonces es complicado, pero creo que la naturaleza es sabia y que algo nos va a obligar. No sé si tendrá que pasar por alguna catástrofe mundial y de verdad no quiero ser alarmista o algo tendrá que suceder, pero si en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo e incluso en los subdesarrollados, me da igual, no somos capaces ni la población ni la política de solucionar esto, estando con un excedente alimenticio, supongo que la naturaleza pues, nos castigará y la solución se va a encontrar seguro. No sé si antes o después, pero se va a encontrar. Muchas gracias. Otra pregunta por aquí. Yo quería decirle algo a esta señora. Yo le quería decir algo. Sí, no, ese funciona también. Cogerlo de momento. A ver, yo le diría que Ecuador lo está haciendo muy bien, pero muy bien, muy bien. Ecuador se ha convertido en un gran exportador de frutas y de flores y España es un gran importador de esas frutas y de esas flores. Entonces, el camino que hay que llevar no es el contrario, que el de Colombia, que se está convirtiendo ahora a Ecuador, que es en el tema de la droga, sino justo al contrario, en el tema de el alimentario, el hacer las cosas bien, en entrar en países de primera línea, de máxima exigencia sanitaria en esos productos. Y lo decía antes, hay que vender donde te paguen y donde vayas a cobrar, porque hasta que no cobres no has vendido nada, ¿vale? Entonces hay que trabajar ahí y enhorabuena a Ecuador y el trabajo que está haciendo. A ver, Inés, yo te quería comentar, desde la universidad, me consta, al menos en nuestra universidad, hay grupos de desarrollo y esos grupos de desarrollo para cooperar están trabajando en tu país y en otros países y allí se están desarrollando pues desalinizadoras, potabilizadoras de agua, multitud de proyectos que hay convenios entre la Universidad de Loja. Por tanto, hay que conocer todos. Lamentablemente parece que no se escucha. Que todos tenemos que conocer, porque se están haciendo muchas cosas y la verdad es que son desconocidas, pero ya está en marcha mucha cooperación, llamemos cooperación al desarrollo, mucha orientación,
por tanto, te animo a que conozcas muchas iniciativas que hay desde distintos ámbitos. Por lo menos en la Universidad Politécnica de Madrid existen grupos de cooperación al desarrollo que han estado y están en tu país y en otros muchos países trabajando, llevando iniciativas y experiencias que son muy válidas para la gente local de cada uno de los pueblos más pequeños. Sí, bueno, en ese sentido, por continuar un poco con... No sé si ahora no se oye, ¿no? Ahora no se oye. Ahora no se oye. Sí. Ahora sí. ¿Se oye? Vale. Sí, no, en este sentido simplemente hay una no es una pregunta, es una petición que hace que una persona ya funciona esto. Y oportunidad que es un señor que dice: soy Musaf Fall, migrante de origen senegalés con 21 años de residencia en España, y dice que acaba de iniciar una etapa de retornar a mi país de origen, pobre o empobrecido, para contribuir a potenciar la agricultura senegalesa que presenta con enormes potencialidades. Dice: nuestros pueblos, tanto de mi padre como de mi madre, disponemos de grandes extensiones de tierra y de mano de obra joven. Desde España, mi país de acogida, he desarrollado el virus o el mono del retorno a la tierra y estoy buscando personas, empresas, sindicatos, ONGs y otras estructuras que me acompañen para un transfer de competencias y tecnología en un momento en el Senegal en que se abre una página de las más importantes donde el nuevo presidente del país ha puesto como prioridad el desarrollo del sector agrario. Un poco simplemente lo... Si alguien pues me quiere... Perdón. Muchas gracias. Lo primero, Javier, y a futuro muchas gracias, porque yo me he dedicado al mundo del impulso del campo, de la España vaciada, me ha encantado el nombre, y abandonada, a través de las subvenciones y la innovación, y ahora estoy en el mundo de la digitalización. Entonces, esta es la primera charla en años que me ha enganchado. De verdad, o sea, gracias a todos, porque todo lo que habéis contado, pues ahí me ha llegado, ¿no? Y yo solamente quiero hacer un apunte Porque estás de espaldas a la cámara. Vale. Y solamente quiero hacer un apunte, perdón, en lo que hoy en día, yo que estoy en QDQ y nos dedicamos a la digitalización, sobre todo a través del kit digital. Y os lanzo una pregunta, pero la introduzco con una cosa que le dije a mi mejor amigo del colegio, abogado en Marbella, en Derecho Inmobiliario, y le dije: menos mal que tu hijo mayor está estudiando medicina, que el mediano se mete en ingeniería, solo espero que el pequeño no haga abogacía, porque tu despacho está muerto. ¿Por qué? Porque no incorpora nuevas tecnologías. Por desgracia va a empezar Derecho ahora. Espero que el hijo, como Nacho con confianza, Ignacio, porque te has hecho muy cercano a todos nosotros, sí que entienda que las tecnologías están disrumpiendo el mercado y que si un despacho de abogados no se adapta a esas nuevas tecnologías, otros harán por 10 veces menos el coste que ellos. Y creo que esto aplica también al campo. Entonces yo, particularmente desde mi experiencia en QDQ, tramitando miles de subvenciones de kit digital, lo que hemos notado es que el sector primario es de los que menos solicita algo que a mí me da mucha rabia, que es algo que es un derecho, es una ayuda directa que tiene cualquier autónomo pequeño por el hecho de ser autónomo y estar pagando sus impuestos, sencillamente. Entonces están perdiendo, es poco dinero. Para mí es la base de la pirámide. Probablemente haga falta luego subir a un segundo nivel y a un tercero. Pero ¿cómo es que el campo, cómo es que el sector agroalimentario está desaprovechando pocas oportunidades? Es verdad que podríamos criticar el diseño de la subvención, etcétera, pero hay algo. Entonces yo creo ahí es un lamento y una pregunta, los que estáis más en el sector, ¿por qué no se está aprovechando algo que va a permitir al sector digitalizarse, que es el primer nivel para luego innovar en tecnología, innovar en procesos y por tanto hacerse más competitivos? Porque cuando la empresa de la España vaciada y abandonada, vamos, te voy a plagiar eternamente, cuando esa empresa se fortalezca económicamente, es cuando se va a producir el primer peldaño para que los jóvenes no se vayan, porque va a haber trabajo. Entonces, ahí estamos perdiendo oportunidades, creo. Muchas gracias. ¿Quería responder? He visto a Ignacio, tenía muchísimas ganas de responder. Yo, como siempre, no sé estar callado. No, curiosamente, si no me equivoco, creo que lo de la ayuda del kit digital es esta ayuda que han estado, no sé si siguen dando, estaban dando, hasta, no sé si eran, ¿cuánto? 12.000 o 2.000. Eso es. Bueno,
Luego saldré en todos los lados por decir esta burrada, pero lo voy a decir. Yo esa ayuda la intenté pedir yo solo desde mi ordenador de casa y más o menos duré 10 minutos en la página web. Yo que se supone que estoy formado, rompiendo este estereotipo, vengo de la ciudad, manejo mi smartphone, mi ordenador, intenté solicitar la ayuda y ¿sabes lo que hice? Cerrar la pestaña del navegador y marcharme a trabajar. O sea, es verdad, si nos quieren dar una ayuda para la digitalización que no nos la den, pero... O sea, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué tienen que poner tantas trabas? ¿Por qué realmente tiene que existir una empresa, por Dios, para solicitar una ayuda, para rellenar unos datos? Lo siento por hablar tan claro, pero si nos quieren dar, que nos la den. Luego sí que es verdad que el campo está bastante digitalizado. Bueno, no sé si digitalizar es la palabra. Sí que es verdad que usamos unas tecnologías avanzadísimas. Por ejemplo, en el tema de la producción, en el campo, los tractores con los GPS. Ahora mismo estamos con el tema de drones, ordenadores, fincas, satélites que te pueden decir hasta la carga de nitrógeno que tiene una hectárea. O sea, eso está súper avanzado. Sí que es verdad que en el tema del papeleo eso nos quedamos atrás. Pues muchas veces, lo que digo, hacer la reflexión de la media edad que tenemos en las empresas, ya es para gente que está acostumbrada a su método tradicional de trabajo. Entonces, por eso es importante a los pocos jóvenes que estamos o a los más mayores que quedan convencerles de que ese es el camino, pero claro, con mucha enseñanza, porque tampoco es una tarea tan sencilla. Gracias, Ignacio. Sí, había... Tirar para arriba y un par de segundos. Había una pregunta que no hemos contestado antes, y era el relevo generacional. La media de edad en el campo son 51 años. Y con menos de 30 años solo hay el 10%. Entonces, lo que has dicho me ha encantado. Me ha encantado todo el tema de las ayudas, la digitalización y lo que ha dicho Ignacio también, porque tienen todos los medios técnicos. Los tractores, los drones, los medidores del nitrógeno. Pero en la administración, en la Unión Europea y en el futuro del sector agroalimentario, lo que no se escriba no existe. Señores, las organizaciones empresariales agrarias están haciendo un daño muy grande al agricultor. Les están diciendo que este camino que les estamos desde aquí indicando, que ese no es el camino que tienen que seguir, que no tienen que coger los 43 puntos que acordaron con el ministro, que lo que quieren es que no cumplir la normativa, yo diría la normativa vigente. Eso es imposible, eso es engañar al agricultor, eso es perder competitividad, eso es que vengan países terceros y nos inunden, o perder mercados exteriores. Primero, exportadores. Primero, China. Segundo, Francia. Tercero, eso lo he dicho antes. Pero ¿sabéis cuál es el primer producto que vendemos? Primero, carne. Segundo, conservas. Tercero, pescado y marisco. Cuarto, aceite. Quinto, vino. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, al hilo de lo que estamos hablando ahora, yo todas estas cosas, todo lo que sea ponernos en lo más moderno y en un concepto ideal de producción me parece muy bien. Pero infelizmente tengo que pensar, porque es mi sentir, tengo para mí que estamos, o sea, que aún en esa España vacía y abandonada, creo que para ciertas élites o ciertos grupos de poder todavía sobra gente. O sea, la tierra, creo que para las fórmulas de producción del futuro tiene que ser, una vez más, como un nuevo feudalismo, en menos manos y ejecutando muchas más hectáreas y territorios, e incluso ya no solo al servicio de la agricultura o la ganadería, incluso al servicio del subsuelo o al servicio de cosas tan
tan atractivas y al revés, y tan dolorosas como que te llenen el paisaje de Montes Gólgota o que te llenen el paisaje de placas solares, sin hablar de cómo se consigue el litio, de cómo se consiguen demás cosas. O sea, han apuntado a la minería, la minería es lo peor, y resulta que lo que antes se hacía en el subsuelo se pretende hacer en el suelo. No me cuadra. Tengo que sentir, tengo que reflexionar, no quiero acabar con esa reflexión dolorosa, pero no me cuadra, no me gusta cómo Europa quiere tratar a sus territorios y, por tanto, a su sector primario. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a ver la última pregunta, rapidísima, por favor, y después 30 segundos máximo de conclusiones de cada uno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Última pregunta. Muchas gracias. Yo quería hablar, no sé si es el elefante en la habitación, del tema del agua. ¿Qué va a hacer el sector agropecuario con la escasez del agua? El verano pasado fue desastroso. Yo en una comunidad de vecinos que tenemos en Toledo se nos cortó el agua casi un mes. Yo quería saber, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la gestión, qué podemos hacer para acabar con este mal que yo creo que es el fundamental. Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder? Bueno, pues empiezo yo. Facilito. Esta mañana, cuando venía hacia aquí, me ha llegado la información de cuál es la situación de los embalses de España. Quedo tremendamente satisfecho porque estamos la media de España es 66% y estamos por encima de la media de los 10 últimos años y 40 puntos por encima de la media del año pasado. ¿Vale? Pero escucharme, esto es muy importante que has hecho porque los datos que nos dan nos engañan. Y digo que no nos engañan, digo que no son exactos. Hemos tenido una oportunidad el año pasado tremenda de coger y dragar los embalses y pantanos, ya que estaban al 20%, estaban prácticamente vacíos, haber dragado, porque la media en España de los sedimentos es el 22%. 22%. Quiere decir que cuando veáis un embalse que dice que está al 80%, restarle 22. ¿Qué ocurre? Que en cuanto que lleven 4 días, tienen que abrir. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Hemos pasado en un embalse de la zona de Menasalvas, en la provincia de Toledo, que estaba totalmente, ¿cómo se llama? El Torcón, que estaba al 4%, ha llovido 4 días y ha tenido que soltar agua. Ya se había llenado. Es que los lodos son el 22%. Entonces, sistemas para el tema del agua. Termino. Era, primera, dragado de embalses y pantanos. Segundo, limpieza de cauces y riberas. Y, lógicamente, al mismo tiempo de eso, evitar las pérdidas de agua que se producen desde los lugares de almacenaje, los depósitos, a las viviendas. Porque no solo se pierde en algunos sitios el 40%, la media en España es el 25%. Pero es que en el trasvase Tajo Segura también se pierde por encima del 20% del agua que se trasvasa de una cuenca a otra cuenca. Solamente evitando la pérdida de agua, el beneficio sería mayor que el agua que se trasvasa de cuenca. No sé si... Muchas gracias, Ramón. Creo que Tomás quería contestar. Rodolfo. Bueno, un apunte sobre el agua. Fundamental. El agua es vida. Es el alimento más que todos los días. Pero creo que lo fundamental es que el agua no sea un arma política. Necesitamos un país que llevamos 100 años donde no se han puesto de acuerdo ni tirios ni troyanos para tener un concepto de nuestros recursos hídricos jamás. Y eso es muy doloroso. Y la segunda cosa, desde mi punto de vista, que lo que hay, que se mantenga y que se recupere el respeto de las personas que viven en los territorios y que tengan poder sobre eso, sobre el río. Yo hice un documental hace tiempo que me decían, no, te van a llevar a la cárcel. ¿Dónde me van a llevar?
si toda la vida los cuidadores de los cauces han sido los propios pueblos? Ahora no, ahora es un ente que viene solo a punir, a multar. No puede ser, algo no está bien. Muchas gracias. Tomás, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, porque es que si no, nos hemos pasado 2 minutos y tenemos que hacer en 30 segundos una conclusión final cada uno. Si empiezas tú, Tomás, una conclusión final cada uno sobre, tras este debate, ¿cuál es tu recomendación? El debate era agroalimentación, problemas, soluciones. En 30 segundos, ¿qué dirías? Bueno, por empezar por lo último, el agua es un elemento fundamental y hablamos de agricultura de precisión, ¿no? Ya con normalidad se ha incorporado al debate público. Nosotros incluso en la universidad pues tenemos un máster de agricultura de precisión donde es ahí, manejando todos los elementos que forman parte de la agricultura de precisión, pues vamos a ahorrar agua, vamos a utilizar los recursos de la forma más eficiente posible. Y esto, pues claro, está detrás la formación. Y lo que tú planteabas de la escasez de agua, pues hay que pensar que en España los acuíferos cada vez están más contaminados, los acuíferos están cada vez más sobreexplotados. Bueno, el tema del agua es un tema muy amplio, muy importante en un país como España mediterráneo y que, bueno, pues las personas especializadas en la gestión de esos recursos deberían de ser escuchadas más. Esa es mi opinión sobre el agua. Sobre lo que nos ha tenido aquí, el tema de la agroalimentación, yo diría básicamente que deberíamos de apoyar ese cambio cultural, aumentar la sensibilización, cada uno en la medida de sus posibilidades en su vecindario, por así decir, con las personas con las que vive, y evidentemente los recursos públicos, las televisiones públicas, todo esto, pues a pesar de que sí que hay programas, deberían de acercarse más a aportar esta sensibilización, estas ideas que se han abierto y se han tratado aquí, cada uno desde su punto de vista. Yo creo que todos estamos convencidos de que esperemos que el futuro, ya que estamos aquí concitados por el futuro va a ser mejor. Esa es la esperanza que a la gente nos debe mover. Muchas gracias, Tomás. 30 segundos, Ignacio. Muy rápido. Es complicadísimo, como hemos dicho hasta ahora. O sea, si pudiéramos sintetizar en 30 segundos un resumen o una conclusión, pues me gustaría, pero es imposible. Entonces, yo me quiero enfocar muchísimo en la educación. Esto no es un ámbito que puede escapar a las personas. Da igual que vivamos en Madrid, da igual donde vivamos, en un pueblo. Es la alimentación. O sea, estamos hablando de un tema muy grave y muy importante. Tiene que escapar de todo, del signo político. Y tenemos todos que preocuparnos. Tenemos que saber de dónde venimos, qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que defendemos. Y yo creo que eso, todo lo demás converge en muchas cosas, es muy complicado. Así que lo importante es la educación. Que esto no sea un tema que se escape, que no se pueda hablar. Que todo el mundo le tiene que interesar. Trabajemos en lo que trabajemos y hagamos lo que hagamos. La gente tiene que estar preocupada por este tema. Muchas gracias, Ignacio. Rodolfo. Pues yo por enfocarlo diría que hay que devolver al productor de alimentos a colocarle en el centro. Y desde ese centro, y escuchando también sus dificultades, sus sueños y sus objetivos, pues acompañarle en ese camino, porque si no nos quedaremos sin algo tan importante como es la soberanía alimentaria de un país. Y esto se pierde en poco tiempo, pero no se gana en un futuro a corto plazo. Ramón. Pues yo os diría, y le diría a todas las personas que nos están viendo, que el sector agropecuario tiene futuro. El sector agroalimentario tiene futuro. Tenemos sol, tenemos tierras de cultivo capaces de hacer una cosecha, 2 cosechas y en algunos sitios de España hasta 3 cosechas al año. Tenemos agua, tenemos medios para poder exportar. Nos falta que nos lo creamos y tenemos que tener orgullo de ser agricultores, orgullo de ser ganaderos y orgullo de saber que con nuestro trabajo vamos a alimentar no solamente a España, no solamente a Europa, sino también a otros países de otros continentes. De verdad, pensemos, apoyemos, dejarnos llevar por las personas
que de esto saben, los técnicos, no demos la espalda a la innovación y que de verdad que estamos en el siglo XXI y somos una gran potencia agrícola y ganadera. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los que nos están siguiendo también online, y vamos a dar un aplauso a estos 4 campeones. Muchas gracias a todos.